Muy buenas tardes a todos los participantes en este segundo Seminario Internacional de Educación Integral, Perú. A nombre de Fundación SM, les doy la más cordial bienvenida esta tarde. Como les compartí ayer en su saludo Alberto Almendres, la Fundación SM y SM Ediciones son obras marianistas que comparten el mismo proyecto educativo, el proyecto SM, el mismo compromiso por la educación y el mismo proyecto social y empresarial. La tarea común es contribuir al desarrollo integral de las personas por medio de la educación y la cultura. En este camino es que en Fundación SM creemos que la educación es la herramienta fundamental para transformar el mundo que habitamos. Por esta razón, tenemos como una prioridad la formación de docentes y directivos de los centros educativos privados y públicos de nuestro país. Teniendo en cuenta las necesidades del contexto actual, en este segundo CIEI estamos abordando algunos temas relacionados con las respuestas que debemos dar educadores y padres de familia ante la situación que vivimos por la pandemia. Como les mencionaba ayer en la inauguración, desde el CIEI la trataremos como una oportunidad de enseñar y aprender de forma diferente, ubicando en el centro de nuestras reflexiones y acciones a los estudiantes y sus familias. Durante los últimos años hemos venido preguntándonos cuáles son las habilidades y competencias para formar a las personas para este siglo XXI. ¿De qué manera este reto exigía conocer cómo se aprende y, en consecuencia, cómo educar a niños, niñas y jóvenes? Hoy, en el contexto de esta pandemia, el proceso de enseñanza-aprendizaje nos abre nuevos retos. Si bien estamos convencidos que los niños son los protagonistas de su aprendizaje, en esta coyuntura, maestros y padres de familia también han asumido y asumen un rol protagónico en este proceso. En este contexto, en el segundo CIEI, presentamos las propuestas de instituciones que lideran el mundo tecnológico. Esta tarde nos toca escuchar a Microsoft. A través de la voz de su representante, conoceremos sus avances y aportes al mundo educativo. Hoy también en el CIEI se abren espacios para analizar el papel que juegan las emociones en el aprendizaje. Sobre todo, reflexionar sobre las necesidades de niños y jóvenes en este contexto de pandemia que nos afecta y cómo a partir de ellas se contribuye también a la formación ciudadana. Este segundo CIEI ha sido concebido para debatir estos y otros temas, para hacer frente a los desafíos del año 2020 que nos reta a buscar nuevas respuestas y tendencias que contribuyan a la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad. Antes de terminar, quiero reforzar el anuncio que ayer les comentó Juliana. Me refiero al CIEI continuo. Después del primer CIEI, nosotros hicimos una serie de tareas y de reflexiones sobre los temas educativos que nos interesaban. En este caso, generaremos espacios de manera virtual para seguir contribuyendo al conocimiento y divulgación de los avances de vanguardia con la finalidad de crear una comunidad internacional donde puedan ustedes participar también. Esta comunidad estará formada por profesionales que alienten la discusión, el análisis, la reflexión permanente en torno a los temas más relevantes de la educación, en momentos importantes para el Perú y la región iberoamericana. Desde Fundación renovamos nuestra convicción
de que la educación es el medio más importante para mejorar la calidad y la equidad de las sociedades. Dejo en esta oportunidad a Juliana Bruno, nuestra directora de Marketing y Clientes de SM, quien presentará a los conferencistas de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Tita. Continuamos el día de hoy con la segunda tarde de nuestro CIEI. Gracias nuevamente a todos los docentes y directivos por acompañarnos hoy día también, al igual que el día de ayer. Y a los que no pudieron el día de ayer, bienvenidos también al día de hoy y ya podrán revisar los videos en los próximos días en nuestra página web del CIEI. Iniciamos esta tarde con nuestra invitada, Yvonne Klein. Ella es consultora externa de las Naciones Unidas y licenciada y maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es psicoterapeuta Gestalt y especialista en terapia narrativa y desarrollo humano. Ha coordinado, diseñado y evaluado textos educativos para las Naciones Unidas, la Secretaría de Educación Pública de México y el Observatorio Ciudadano de Seguridad Escolar, FLACSO, en México. Sobre educación socioemocional, formación cívica y ética, acoso escolar y modelo pedagógico del programa Salud y Arte. Gestión directiva. Es autora de los libros Educación socioemocional, para el cual ha ganado el premio al arte editorial de CANIEM en el 2019, Bullying para niños, adolescentes y maestros, formación cívica y ética para secundaria y aprender a aprender. Es además asesora socioemocional en COVID-19 en instituciones educativas. Yvonne compartirá con nosotros sus reflexiones sobre cómo construimos ciudadanía desde las emociones en el contexto actual y qué estrategias socioemocionales pueden ayudarnos. Analizaremos con ella el rol que juegan las emociones en esta contingencia, cómo se encuentran docentes y familias emocionalmente, qué lecciones socioemocionales nos ha dejado la pandemia y qué significa educarnos en ese aspecto. Al finalizar la conferencia, Yvonne se tomará también unos minutos para responder las preguntas que le hagamos llegar a través del chat de esta plataforma con el hashtag CIEI 2020. Bienvenida, Yvonne, al CIEI en Perú. Es un gusto que estés con nosotros. Hola, Perú. Hola, maestras, maestros, directores y público que está, pues, ávido de aprender y de empaparse de cuestiones de educación y de educación socioemocional. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a la Fundación SM, Juliana, todo el equipo de Elizabeth, Carla, David, todo el equipo maravilloso que está aquí para hacer esta vía posible. Muchas, muchas gracias. Y vamos a hablar de las emociones, de lo que pasa con nuestras emociones, pues en este momento, en esta situación de pandemia. Muchas gracias. Pues quiero ver qué es lo que está pasando a nivel socioemocional con los docentes, cuáles han sido sus emociones y desde dónde podemos apuntar no solo a la educación socioemocional, sino a la formación ciudadana, que cuando lo digo así, a simple vista parece que no tienen conexión, pero sí la tienen y vamos a ver cuál es. Ok. Pues el recorrido que vamos a hacer va a empezar por ver cuál es la importancia de las emociones en esta pandemia. O sea, hemos todos pasado por todo un proceso emocional y vamos a hacer pues un pequeño paréntesis para ver cuál ha sido esa emocionalidad por la que hemos pasado. Vamos a ver lo que ha pasado con cuáles son las lecciones socioemocionales que aprendemos a partir de haber vivido una experiencia y que todavía no acaba y que no sabemos cuándo va a acabar. Vamos a ver qué pasa con las lecciones que hasta ahora hemos aprendido. Probablemente vamos a aprender más. Voy a hablar de qué significa educarnos socioemocionalmente, qué implica y qué significa construir ciudadanía. ¿Y cómo conecto los dos temas? O sea, cómo construir ciudadanía desde las emociones. Y por último, pues busco proporcionarles
algunas estrategias que puedan serles útiles para, no solamente para su día a día en el aula virtual, sino para su vida, porque de alguna manera las emociones pues tocan nuestra humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las emociones en la pandemia? Vamos a ver primero cuáles han sido las emociones de los niños y las niñas. Y para esto me estoy basando en una encuesta que hicimos aquí en la Ciudad de México con 19,000 niños. Desgraciadamente no tengo los datos de Perú y me hubiera encantado tenerlos, pero creo que todos desde las diferentes trincheras apenas estamos logrando juntar datos, asimilar, digerir y ir procesando lo que tenemos que procesar. Pero entonces yo tengo la idea de que como latinoamericanos verdaderamente compartimos dolores muy similares, desigualdad social, injusticia, corrupción, hay mucha inequidad en educación. Entonces, creo que lo que yo hable desde lo que le pasa a los niños en México, creo que también le va a pasar a los niños de cualquiera de los lugares de Latinoamérica. Entonces, por eso me atreví a usar pues este estudio que se hizo pues sobre una muestra de 19,000 pues niños que van entre los 2 y los 18 años, ¿no? Entonces, pues primero vamos a ver el lado doloroso de los estudiantes, que también lo pudieron compartir en este cuestionario. Y el lado doloroso tiene que ver con, bueno, primero los chiquitos, antes de la adolescencia, hasta la primaria alta, digamos, la emoción más predominante fue el aburrimiento y la necesidad de ver a sus compañeros. ¿Por qué? Porque la escuela no es nada más un lugar para aprender contenido cognitivo duro, sino es un encuentro con la diversidad y es un encuentro interpersonal y emocional. Entonces, pues eso es lo que básicamente han extrañado. También hablan, obviamente no hablan con términos de ansiedad, pero la describen, ¿verdad? Hablan de miedo, hablan de conflictos interpersonales en el hogar. Cuando veamos lo que han vivido los padres, pues se pueden dar idea de lo que viven los chicos, ¿no? En los hogares, a partir de los conflictos interpersonales de los padres. Hay un aumento de la frustración y el enojo. No entienden por qué tienen que estar tan encerrados tanto tiempo. Bueno, los que han nacido en esta pandemia, pues todavía no tienen esa conciencia, ¿no? Pero los que antes iban a la escuela y de repente se la cerraron, pues están enojados, están frustrados, y el concepto del tiempo para un niño es mucho más complicado y muy, muy abstracto. Entonces, si nosotros mismos como adultos no sabemos cuánto va a durar, pues para un niño ver que pasan los días y los días y los días y que esto no acaba, pues genera mucho enojo y mucha frustración. Y luego este enojo y esta frustración está tapando lo que hay en el fondo, que es tristeza, ¿no? Pero por otro lado, los niños han dicho cosas también hermosas. Han dicho que pues han tenido más cerca a sus padres, que normalmente no los tenían porque estaban trabajando todo el día afuera. Entonces se sienten más cercanos a ellos, se sienten más vinculados, aunque no usan el concepto de vínculo. Esto es una traducción del propio estudio. Y hay mayor sentimiento de seguridad y apoyo. ¿Por qué? Por la cercanía. O sea, lo que hay afuera parece una amenaza, pero por lo menos adentro siento seguridad y siento apoyo, ¿no? Esto es en el caso de los niños. Y los niños, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de una cosa que fue muy interesante. Los niños hablando de las emociones que les causaron dolor, por ejemplo, pero al mismo tiempo generaron un lado muy luminoso, por eso lo estoy hablando en este momento, es que dijeron, ahora entiendo
por cómo se sienten los animales en cautiverio. Entonces, esto habla de una conciencia del otro y de una empatía que me parece que es hermosa también, ¿no? Y hay un fortalecimiento del sentido de pertenencia. O sea, desde mi hogar, en tanto que en mi hogar, ojo, no exista violencia, ya hablaremos de la violencia en otro momento, estoy hablando de cuando no hay violencia, el sentido de pertenencia se fortalece, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué ha pasado con los docentes? ¿Cuál ha sido el lado doloroso de los docentes? Pues un nivel de ansiedad impresionante, impresionante, un miedo terrible. Yo he tenido que dar inclusive conferencias en varios espacios sobre la diferencia entre ansiedad y miedo y cómo abordar cada una, desde dónde, porque estamos viviendo las dos. Entonces, cada emoción hay que tratarla desde otro lugar. Entonces, se están viviendo las dos y es importante registrar que se están viviendo las dos. Hay un aumento de conflictos interpersonales que desde el hogar se traducen en un malestar por parte de los maestros, ¿no? Los maestros, yo creo que nunca habían trabajado tanto. Yo tengo tienen toda mi admiración. Yo di clases en secundaria, en CCH, en la universidad. Nunca me tocó una situación tan difícil como la que están ahorita enfrentando ustedes y están pues realmente sacando pues la fuerza que se necesita para enfrentar este monstruo que no sabíamos que nos iba a llegar y pues están teniendo que hacer muchas cosas. A veces están teniendo que lidiar con problemas que están en el propio hogar y han tenido que separar la cuestión de la docencia de la cuestión del hogar, pero están en el mismo lugar. Hay toda una serie de problemas en el contacto con los estudiantes, porque a veces no se tiene pues el conocimiento técnico. Eso pasa muchísimo en México. En México el 50% de las personas no tienen conexión a internet. Entonces, pues eso genera también ansiedad, miedo, conflictos, etcétera. Hay una pérdida de esperanza porque muchos maestros, por falta de conectividad, por falta de recursos. A ver, nadie tenía los recursos, nadie estaba preparado para esto, pero esto genera una pérdida de esperanza, porque además como adultos pues están siendo bombardeados por toda la cuestión de lo que implica la misma pandemia, ¿no? Que eso ya es todo un asunto socioemocional a tratar, cómo manejar la cuestión de la pandemia. También hay muchísima frustración y muchísimo enojo, porque muchos pues vieron truncados pues muchos planes a nivel personal, a nivel de la escuela, de graduaciones de sus estudiantes en las que no pudieron estar, cuestiones familiares. Hay un aumento de la incertidumbre y además la incertidumbre sigue y no sabemos cuánto va a seguir. Entonces, esto es un asunto que ha estado y no sabemos cuánto tiempo se quede. Y muchos se sienten muy solos. Muchos han tenido que resolverlo desde la trinchera solos y han tenido miedo pues de pedir ayuda y eso ha hecho que se aumente la soledad que han sentido. Y muchos, estoy hablando de mujeres, maestras, bueno, la violencia de género en México subió. Las llamadas a los teléfonos de emergencia subieron y muchas también son maestras. Entonces, si se convive con la violencia y no hay salidas, pues obviamente la violencia de género también se ve reflejada en la actividad docente, ¿no? ¿Cuál es el lado luminoso de los docentes? Lo que les ha permitido seguir caminando en este horror, ¿no? Porque no todo es negro o blanco, creo que hay muchos colores que hay que ir
pues aprendiendo de la realidad. Entonces, hay muchos que tuvieron que enfrentarse a la educación remota, no estaban preparados y poco a poco lo fueron haciendo y fueron venciendo los miedos y fueron teniendo un sentido de satisfacción y orgullo que es fundamental para seguir transitando por una situación incierta. Y muchos, cosa que me encantó, se dieron permiso de pedir ayuda tecnológica a sus estudiantes. Sus estudiantes, pues muchos de ellos saben mejor cómo moverse en las redes, y a mí me enterneció, pero profundamente, el ver que muchos maestros, en algunos ejemplos que hemos visto en internet, pedían ayuda a sus estudiantes, y sus estudiantes eran súper generosos, ayudaban al maestro y se generaba un vínculo desde la complicidad. Y cuando se genera la magia, pues es más fácil aprender, ¿no? Hubo mucha humildad. O sea, yo puedo decir que no sé cómo conectarme enfrente de mis alumnos. Eso implica mucha humildad y mis alumnos me ayudan y puedo recibir ayuda. Me doy permiso de recibir ayuda. Y eso es muy, muy, muy loable, ¿no? Hay mucha cercanía y comprensión, hay muchos que están compartiendo lo que viven con otros pares y eso les permite enfrentar este sentimiento de aislamiento y sentirse vinculados. Y sentirse vinculados es lo más fuerte que podemos tener como estrategia para vencer la tristeza y en todo caso la depresión, porque hay muchos maestros que la han pasado muy dura. Hay un fortalecimiento del vínculo, ya sea con pares, con los estudiantes. Hay un aumento, si se dan estas cosas, entonces hay un aumento de la autoconfianza. O sea, si no se necesitaba aprender para conectarse a la educación remota y se dominaba, pero se ve que se puede llevar a cabo el proceso de vinculación, de aprendizaje colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un aumento de la autoconfianza. ¿Por qué? Porque estoy siendo autoeficaz y eso me da confianza de que lo que estoy haciendo está teniendo resultados y esto tiene una repercusión directa en el autoconcepto, digamos. Y bueno, ¿y cuáles fueron las lecciones socioemocionales de la pandemia? ¿Qué aprendimos, ¿no? Con la pandemia? La pandemia nos enseñó muchas cosas. Lo primero que creo que tenemos que atender y entender es que las emociones son fundamentales para atenderlas desde la escuela. O sea, somos seres emocionales. Yo no estoy de acuerdo con Descartes, que dijo, pienso y luego existo. Y yo soy filósofa. Yo admiro profundamente a Descartes, pero no estoy de acuerdo con él. Yo creo que antes de pensar, sentimos. Es siento, luego pienso y luego actúo. Y creo que todo el tiempo, todos, seamos conscientes o no, estamos en una emoción. Puede ser que no sea tan fuerte, que esté como más apagada, pero no podemos no estar en una emoción porque somos seres a los cuales las emociones nos han permitido sobrevivir. O sea, si yo veo el mamut impresionante en la época prehistórica que viene hacia mí, bueno, pues el miedo me protege y puedo, pues, o atacarlo, o huir, o desmayarme, o hacer algo, pero puedo sobrevivir. Entonces, las emociones son la temperatura con la que estamos en la vida, ¿no? Es desde las emociones que evaluamos nuestra vida, independientemente de si tenemos salud o no, de si tenemos recursos o no, de si tenemos trabajo o no, es la cuestión emocional la que va a decantar, pues, cómo nos sentimos. Entonces, parece que juegan un papel fundamental en la vida y
pues no tenemos otra, bueno, los que hemos estado defendiendo la trinchera de la educación socioemocional desde hace varios años, pues creo que la pandemia lo único que hizo es comprobar que por todo lo que se está viviendo, pues tenemos que atender las emociones, ¿no? Y además, pues podemos educarnos socioemocionalmente. Esto no es, pues yo siento esto y tú sientes esto y los dos sentimos esto y ya. No, el chiste es a partir de darnos cuenta cómo y qué sentimos y en qué intensidad y qué nos hace lo que sentimos, ver cómo podemos vivir mejor, ¿no? Aquí yo puse una colección de libros que se llaman Sentir, Pensar y Actuar, que es la colección que saqué en SM para secundaria. Es una colección para secundaria, para adolescentes, para educar, pues, cómo manejar las emociones, cómo conocerlas. Habla de experimentos, habla de muchas cosas. Y esto es un ejemplo. Hay muchos textos de educación socioemocional y lo primero que tenemos que hacer es, pues, reconocer que, pues, sí, el hecho de que sintamos no quiere decir que podamos manejar las emociones. Entonces, pues, los terapeutas estamos acostumbrados a manejar el dolor de nuestros consultantes, ¿verdad? Cuando llegan al consultorio normalmente es porque hay algún dolor. Pero las emociones no pueden quedarse en el manejo exclusivo de los terapeutas. Digo, soy terapeuta también, pero esto tiene que ser un espacio abordado desde la escuela para asegurar que se tiene un espacio seguro con materiales veraces y probados, para dar pues una educación sistemática a nivel socioemocional, ¿no? Entonces, pues, ¿qué significa la educación socioemocional? Cuando hablamos de educación socioemocional, hablamos de muchos tipos de teorías. Obviamente, pues, yo voy a hablar de lo que yo considero que es la educación socioemocional, y eso no excluye que mis colegas han hecho unas propuestas verdaderamente extraordinarias de las que yo he aprendido mucho y me he nutrido, ¿no? Entonces, para mí, la educación socioemocional, pues tiene que ver con 4 habilidades, digamos, mayúsculas, y a partir de estas 4, para mí se pueden deducir todas las demás, para hacer una jerarquización entre qué es lo fundamental, porque si yo hablo de 25 habilidades, pues como que es bastante confuso. Entonces preferí como hacer un mapa de lo que considero que es lo fundamental y a partir de ahí, pues ir conociendo diferentes aspectos de lo que implica la emocionalidad y su educación y su manejo. Entonces, yo creo que lo primero es aprender a conocernos. ¿Desde dónde nos conocemos? ¿Cómo nos conocemos? ¿Qué sabemos de las emociones? ¿Cómo las sentimos? ¿En dónde las sentimos? Hay toda una serie que tiene que ver, una serie de temas que tienen que ver con conocer nuestras emociones, ¿no? Cada uno es un temota, ¿no? Pero aquí nada más voy a esgrimir los 4 grandes temas de la educación socioemocional. El segundo tiene que ver con la autorregulación, o sea, ¿cómo manejo yo mis emociones? ¿Cómo manejo el enojo? O sea, ¿se convierte en ira? ¿Cómo manejo la tristeza? ¿Se convierte en depresión? ¿Cómo manejo la alegría? ¿Se convierte en euforia que no puedo controlar? ¿Cómo manejo la frustración? ¿Sí? ¿Cuáles son mis recursos? Y esto me parece que también es muy, muy, muy importante. ¿Y qué mejor lugar que la escuela para aprenderlo? La otra tiene que ver con desde dónde construyo relaciones nutricias. Yo estuve trabajando varios años dándole soporte emocional y terapéutico a mujeres violentadas. Y me parece que
ellas hubieran necesitado saber cómo construir relaciones nutricias, pues para evitar llegar a los extremos a los que llegaron. El chiste no es de que lleguemos a los extremos, el chiste es ir sabiendo cómo construir una relación nutricia, y cuando una relación no es nutricia, saber qué hacer, ¿no? Y hablo de todo tipo de relaciones, estoy hablando de relaciones de pareja, relaciones de padres e hijos, relaciones de amigos, relaciones de jefe y subordinados, de director y docentes, de docente. O sea, todas las relaciones humanas son relaciones interpersonales, todas, ¿no? Y hay relaciones que son nutricias y hay relaciones que no lo son, ¿no? Y la cuarta habilidad tiene que ver con la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones para el bienestar personal y colectivo. Y cuando hablamos de colectivo, necesariamente para mí estamos hablando de ciudadanía, ¿sí? Porque implica ver al otro, ¿no? Y no podemos pensar en tomar decisiones nada más pensando en nosotros mismos. Porque creo que estamos hoy en día en nuestras sociedades bastante enfermos de individualismo y necesitamos aprender un poco cómo construir en vez de competir, colaborar, en vez de enfrentar. Y esto tiene que ver con el otro, con los otros, no nada más conmigo, ¿sí? Yo no puedo estar bien si alrededor de mí, pues todo es miseria, ¿verdad? Porque yo vivo en comunidad y vivo en sociedad y de alguna manera, pues, es mejor implicarme que no implicarme, ¿no? Entonces ahí es donde entra la cuestión ciudadana. Y aquí me gustaría, pues, brevemente explicar qué significa para mí construir ciudadanía. Y después voy a explicar cómo se conecta la ciudadanía con las emociones, digamos. Entonces, la ciudadanía para mí tiene que ver con lograr mayores bienestares para todos. O sea, no nada más pensar en mí, sino pensar que soy parte de una tribu pues comunitaria, nacional, planetaria, como decía Edgar Morin. Entonces, me parece que es importante tener esto presente, ¿no? Importante tocamos las emociones. Creo que desde la ciudadanía podemos construir la idea de hacer realidad los derechos humanos para todos y para todas. Hablar de derechos es tener una perspectiva de construcción de ciudadanía que me parece que pues no se adquiere la ciudadanía pues logrando la mayoría de edad y pudiendo ir a votar. Creo que la ciudadanía se construye desde la escuela, desde que se ve a los otros, se ve lo que sucede con los otros, con la sociedad, con lo que le pasa a las personas, por ejemplo, en un desastre nacional. Aquí tuvimos un sismo terrible en el 2017 y verdaderamente fue impresionante cómo salieron los jóvenes, cómo salió toda la gente a querer ayudar. Y se hizo una red verdaderamente impresionante en el 2017 y yo estoy segura que en Perú también hay pues mucha solidaridad comunitaria, ¿no? Bueno, y desde esta visión de ciudadanía, lo que se busca es lograr pues la igualdad de posibilidades económicas, políticas, económicas para todos. Eso implica ser ciudadano, poder gozar de alimento, de techo, de seguridad, etcétera, ¿no? Y construir, obviamente, pues libertades para todos, ¿no? Para todos en todos los sentidos, ¿verdad? Económicas, de preferencias, etcétera. ¿Y cómo se construye la ciudadanía desde las emociones? Pues me parece que hay una conexión directa, porque nosotros podemos construir ciudadanía directamente desde los valores, que los valores están
impregnados de emociones, porque si yo, por ejemplo, valoro la amistad, bueno, pues yo siento cosas cuando tengo o no tengo amigos, ¿verdad? Entonces, pues los valores están conectados con las emociones. El sentido de justicia está conectado con la ciudadanía. Si yo me indigno ante la corrupción, ante la inequidad, pues estoy generando una indignación que se asocia con el enojo social, ¿sí? La compasión, cuando veo los que se quedaron sin casas, los que se quedaron sin casas por el sismo o por una inundación. Y yo digo, ¿qué puedo hacer para ayudar a esa comunidad de mi país? ¿Sí? Hay empatía, hay promoción de acciones prosociales, hay conciencia social, que la conciencia social también es una habilidad socioemocional, y la colaboración, por supuesto que es una habilidad socioemocional. Entonces, a mí me parece que la ciudadanía se construye desde la emocionalidad, o sea, desde el estómago, ¿sí? No por leer definiciones de lo que es democracia, ¿sí? Se los digo porque también escribí libros de formación cívica y ética y creo que no, que la cuestión no es leer qué es la democracia, sino crear y vivir la democracia en el día a día como forma de vida, no nada más como sistema social de elección, ¿no? Y de toma de decisiones. Entonces, pues es desde las emociones que podemos nosotros construir estas, pues, emociones sociales, digamos, ¿no? Que están conectados con la ciudadanía. Y a mí me parece que la escuela es un gran foro para utilizar la potencia de la narrativa, sobre todo, por ejemplo, con estudiantes pues menores a 13, 14 años, aunque también a los estudiantes de secundaria la narrativa es algo que les fascina, ¿no? O sea, yo diría una narrativa acorde a la edad de cada una de las edades con las que uno interactúa, pero la narrativa puede permitir compartir historias, ¿no? No, fíjense que acabamos de enterarnos que pasó esto con el sismo y está esta historia. Bueno, eso va a mover las emociones y el poder construir ciudadanía, ¿no? Y el poder construir historias colectivamente, creo que también es una posibilidad humana maravillosa, porque podemos reinventarnos a través de la construcción de historias y hablar de las emociones de los diferentes personajes que interactúan en una historia, cómo se sintió la mamá cuando perdió la casa, cómo creen que se sintió el papá, cómo se sintieron los hijos. O sea, creo que da para trabajar muchísimo la narrativa a nivel ya de propuestas de construcción de ciudadanía desde la emocionalidad, ¿no? Esto lo dejo como abierto. ¿Y cuáles son algunas estrategias útiles que se pueden implementar pues en estos momentos inciertos? Yo creo que tenemos que darle espacio a las emociones. Y cuando digo espacio a las emociones, estoy hablando de darle espacio a las emociones no solo de los estudiantes, porque estamos hablando de hablar con los estudiantes de las emociones, pero yo diría, también cuentan las emociones de los docentes y las docentes, las emociones de los padres. Entonces, la pregunta y la sugerencia que yo les dejo es, bueno, ¿qué actividades pueden realizar con los estudiantes, con el grupo de padres, con los pares, que también es un grupo de contención muy fuerte? Y, por ejemplo, a medida que vamos avanzando en los niveles educativos, la conexión entre pares cada vez es más complicada. En primaria, las maestras de primaria, que básicamente en México son mujeres, las y los maestros, pero hay más mujeres, tienen mucha conexión entre ellos y ellas, porque están todo el día con el mismo grupo, etcétera. Ya cuando empezamos en secundaria, la relación entre pares empieza a dispararse, a alejarse, y bueno, en CCH o preparatoria, que llamamos nosotros, ya prácticamente no hay ninguna conexión
los pares docentes, y a mí me parece que estamos desperdiciando una oportunidad de contención en momentos como estos y colaboración para compartir estrategias. Entonces, hay muchas actividades que se pueden hacer. Yo en mi libro tengo muchísimas actividades y se pueden adaptar a las diferentes edades y también hay una colección de sentir y pensar. El mío se llamó Sentir, Pensar y Actuar, pero mi colega, el maestro Rafael Vizquerra, hizo toda una colección hermosísima para preescolar y primaria, hermosísima, que se llama Sentir y Pensar, con actividades sobre emociones para primaria. Entonces, hay actividades, hay muchos repositorios desde donde pueden tomar pues, sugerencias de actividades, ¿no? Se necesitan espacios para hablar de las emociones. Y que esto es lo que acabo de decir, pero una ley que yo inventé, la inventé a partir de dar terapia y luego dedicarme a educación socioemocional en la escuela, es que lo que no se habla, aumenta. Eso en el caso de la violencia, se ve. En el caso del acoso escolar, se ve. Lo que no se habla, aumenta. Entonces, si una persona tiene miedo, si una persona se siente sola y no habla, su emoción va a irse incrementando. Entonces, yo sé que para muchos implica mucha valentía poder compartir lo que se siente, ¿no? No todos están acostumbrados porque no venimos de esa educación. Yo misma no venía de esa educación, en la educación primaria, secundaria, preparatoria y universitaria que recibí. Las emociones se dejaban pues fuera, ¿no? Eso era una cosa que resolvías con tus amigos, ¿no? Ni siquiera con tus padres. Entonces, me parece que no, que tenemos que dar un gran giro en educación y yo creo que el gran giro va a tener que estar conectado con la emocionalidad, conectada a la colaboración, a la ciudadanía y sí, creo que los que no están acostumbrados a hablar, creo que pueden probar, empezar a hablar con alguna persona de su confianza y darse cuenta que hablar en sí es terapéutico. Bueno, pues otra cosa que me parece fundamental que se conozca desde el espacio escolar es que el aprendizaje está directamente relacionado al vínculo afectivo y a las emociones. Antes se creía que las cuestiones cognitivas iban por un lado y que las cuestiones emocionales iban para el otro y casi, con esta herencia que viene del Renacimiento y de la época moderna, teníamos que quitar las emociones para pensar mejor, ¿no? Hasta te dicen, oye, no seas tan emocional. Bueno, hoy en día la neurociencia ha probado que, bueno, pueden consultar los libros de Antonio Damasio, que tiene N número de libros, que en el momento en que la información llega a la parte prefrontal, que es la última parte de nuestro cerebro que se desarrolla a lo largo de la adolescencia, cuando llegamos a lo que se llama funciones ejecutivas, que son las más complejas, como pensar, jerarquizar, tomar decisiones, analizar, hacer un resumen, o sea, lo que se requiere para la cuestión del aprendizaje, ya cuando se llega a esa parte, ya está impregnado el pensamiento de emociones. Eso ya se ha probado en estos últimos años, en estos últimos 20 años, a nivel de neurociencia, ¿sí? Entonces, es fundamental. Cuando un niño, por ejemplo, en una situación en México, en una zona en la que haya un narcotráfico tremendo y ha vivido pues en una zona de peligro, un niño que está en una escuela y está oyendo ciertas cosas, no se puede concentrar. A ver, con el miedo que siente, no se puede concentrar en la cuestión del aprendizaje. Se necesita crear un ambiente, un clima, ¿no? Y el vínculo afectivo que se genera dentro del salón, con los compañeros, con las compañeras, con el docente o la docente,
pues es fundamental para aprender, o tener miedo de salir al recreo porque me van a agarrar los de la fila de atrás y no me van a dejar que me coma mi sándwich, ¿verdad? Entonces, es importante entender que para aprender tenemos que hacer algo con las emociones, ¿no? Me parece que una estrategia que les puede servir es compartir estrategias de afrontamiento. Oigan, ¿cómo han ustedes lidiado? A ver, ¿qué estrategias tienen para vencer el miedo? ¿Qué estrategias les han funcionado? O sea, no vamos a hacer, hay que dirigirlo para que eso no se desborde, obviamente, pero cuando estamos hablando de estrategias de afrontamiento, estamos hablando de la parte luminosa y de la parte que puede enseñarle a los pares, ¿no? Y aprender del otro y con el otro es muy importante en el proceso de aprendizaje en la escuela. Bueno, y fuera de la escuela también. Y es importante también que analicemos como docentes, como personas, qué emociones comunicamos, qué emociones contagiamos, porque según lo que contagiamos, cosechamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todo un lenguaje corporal, verbal, desde dónde nos comunicamos, qué emoción. Si nosotros tuviéramos que calificar nuestro cuerpo, ¿con qué emoción la nombraríamos? Lo que decimos, con el tono de voz, con las palabras, etcétera, ¿desde dónde nos comunicamos? Porque eso se capta. Entonces, me parece importante hacer un ejercicio de introspección para ver, bueno, ¿qué hago? ¿Desde dónde lo hago? No nada más lo hago y no me doy cuenta, ¿no? Creo que todo este mundo socioemocional tiene que ver con la conciencia. Y me parece que es muy importante hacer el ejercicio de saber y de explorar con nuestros estudiantes, con nosotros mismos, con nuestras familias. ¿Qué podemos aprender de nosotros mismos en esta pandemia? Y a varios les he sugerido que hagan un diario. A ver, esto que estamos viviendo creo que es histórico para el mundo. Nunca había pasado. Sí han pasado pandemias en las que han muerto muchísimas más personas, es cierto, pero nunca en la historia del ser humano nos había pasado esto a todos, ¿sí? Creo que es un momento único. Esta va a ser la primera, espero que no de muchas, que estemos más preparados a partir de este enfrentamiento con esta pandemia. Pero, ¿qué podemos aprender de nosotros con respecto a nuestra autoconfianza, lo que hemos tenido que hacer para tener autoconfianza, de nuestro conocimiento sobre nosotros mismos, de lo que hemos tenido que desarrollar para ser más eficaces, de cómo ha cambiado nuestro concepto, ¿sí? Cómo han cambiado algunas tomas de decisión en función de la emocionalidad que hemos tenido. ¿Qué tanto me he dado chance de pedir ayuda o no pedir ayuda? Si yo estaba acostumbrado a nunca pedirla, bueno, pues, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con el establecimiento de límites? O sea, creo que puede ser un momento verdaderamente maravilloso para darle la vuelta a la tortilla, porque creo que tenemos dos formas de enfrentarnos a los horrores. Y uno es desde el padecerlos y dejarse llevar, o no lo voy a acabar, pero por lo menos lo voy a enfrentar y me voy a tomar un café con él o ella y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y bueno, pues yo les agradezco infinitamente esta oportunidad. En algún momento que pase este horror, yo espero conocerlos personalmente y verles los ojos, ¿verdad? Porque, pues no, pues ahorita es virtual, pero en algún momento yo espero que esto pues acabe, va a acabar, como pasan muchas cosas, y que podamos compartir cómo están, qué vivieron, qué aprendieron. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y estoy muy contenta de estar con ustedes y con mucho gusto, pues las preocupaciones
que me imagino que tienen y que me van a hacer llegar ahorita, pues las pueda contestar para entablar un diálogo, por lo menos en este momento. Muchísimas gracias, Perú. No, a ti, Ivonne. Mira, tenemos algunas preguntas y hemos ido seleccionando algunas que han sido las más frecuentes, las que se han repetido mucho. Esto que tú nos explicabas de las emociones en el maestro, y que de alguna manera nos dices que hay que estar bien primero. En esto, bien uno mismo, en esto puedes ampliar un poquito sobre cómo el maestro tiene que estar bien primero para poder ayudar, sostener al otro, ¿no? Entonces, un poco, una primera pregunta sobre la emoción del maestro en primer lugar. Bueno, segunda, agradezco mucho esta primera pregunta. Vamos de pregunta en pregunta para que sea más fácil para mí ir contestando cada una de las preguntas. Me parece que el maestro no tiene que estar bien todo el tiempo. Esa imagen de el maestro está bien todo el tiempo, el maestro no se equivoca, el maestro es como un robot, me parece que nos aleja de la humanidad. No se trata de que voy a llorar y desbordarme enfrente de mis alumnos. Pero, a ver, si yo estoy pasando por una situación muy difícil en mi casa, porque hay una persona enferma y es una persona muy querida, bueno, pues puedo decir a mis alumnos, saben que estoy pasando un momento un poco triste porque tengo una persona querida en mi casa que está muy enferma y necesito que lo sepan en México decimos para que nos apapachen y para que entiendan que tal vez hoy no tengo, si vamos a trabajar en lo que tenemos que trabajar, tal vez hoy no tengo la energía de otros días. Y nada más les quiero decir que les agradezco estar con ustedes porque me están distrayendo de mi tristeza, ¿verdad? Pero no creo que el maestro tenga que estar bien ni que tenga que que desbordarse. O sea, si el maestro sí está a punto de desbordarse, obviamente no puede enfrentarse a un grupo porque puede crear muchísima angustia, muchísima ansiedad, ¿sí? Yo diría, tiene que registrar cómo está, pedir ayuda, etcétera, y luego enfrentarse a la cuestión docente. Si se va a desbordar por una emergencia, pues no va a poder dar la clase porque se va a estar desbordando y es mejor no darla. Pero si no está bien, puede mencionar que no está bien sin tener que explicar tantas cosas, lo mínimo, para que entiendan que a veces una persona no está bien y se vale en las cuestiones emocionales, se vale no estar bien, ¿no? Ok. Muy buena muchas pregunta. Gracias, Ivonne. Sí, algo que inquieta mucho también a los profesores, y nos lo preguntan mucho, es cómo apoyar, dar soporte a los estudiantes que se sienten alejados de su familia, de sus seres queridos, de sus abuelos, o que han perdido algún ser querido también. Me parece que en algunos casos es mejor conectarse aparte. A ver, si uno sabe que por la pandemia un alumno perdió pues, a un padre, a una madre o a un abuelo, yo sí creo que vale la pena establecer un vínculo personal, no enfrente de todos. O sea, tenemos que distinguir lo que hacemos con todo el grupo para pues compartir estrategias, etcétera. Y cuando hay una pérdida muy fuerte y un alumno puede entrar en un proceso de tristeza desbordada que se pueda pues transformar en depresión, no, yo creo que no, yo creo que lo que compensa la depresión y la tristeza efectivamente es el vínculo. Entonces, sentirse apoyados con un mensaje, mira, no te quiero molestar, estoy aquí, si necesitas, por favor, háblame. No sé, me parece que es importante, se le puede sugerir que escriba una carta de despedida a esa persona para que haga un cierre, porque es que saben que ahorita los duelos tampoco se están llevando a cabo. O sea, los duelos se hacen sin la familia.
Entonces, ni siquiera se puede cerrar ese ciclo, pero ese ciclo se necesita cerrar poco a poco emocionalmente, y uno puede hacer ritos de despedida como una carta y o reunirse con las personas que conocieron a esas, que viven en la misma casa y recordar momentos bonitos de esa persona, porque eso es honrar su vida, y se pueden hacer muchas cosas en ese sentido. Yo creo que sí hay que darle espacio, pero a nivel, pues, aparte, a nivel individual, ¿no? Muy buena pregunta. Gracias. Algo que nos preguntan también es que en esta presentación, en esta conferencia, se vinculan las emociones con la ciudadanía. Y por allí también hay muchas inquietudes, preguntas, si nos puedes ampliar un poquito más en este tema. Sí, es que hemos estado, y lo digo como especialista en educación de formación cívica y ética, que esa es la construcción de ciudadanía en México, los currículums antes de verdad trataban la cuestión de la construcción de ciudadanía casi por decreto, ¿no? O sea, tú aprendes lo que es la democracia directa, la democracia indirecta, qué implica una mayoría, cuáles son los derechos fundamentales. Entonces, me parece que eso implica un discurso que te aprendes un día. Yo me acuerdo que a mí me hicieron memorizar varios artículos de memoria. Por supuesto, no me acuerdo de ninguno, ¿verdad? Porque eso no funciona, porque el aprendizaje tiene que pasar por el estómago y el corazón, digamos. Entonces, creo que la vía para conmover en los derechos es a través de las emociones. Uno puede, por ejemplo, sacar una fotografía de un niño que trabaja en la calle, que eso lo tenemos en Perú, en todos los países en Latinoamérica, en México también. Hay niños que aprenden a caminar en el semáforo, o sea, en un camellón de 1 metro, ¿no? Entonces, sacar pues una foto y decir, pues, ¿qué pasa con este niño que no come, que sus padres están pidiendo dinero, que no tienen trabajo? ¿Tendría que tener escuela? Pues sí tiene que tenerla como ser humano. Entonces, empiezas desde la empatía, empiezas desde conmover al otro para que vean por qué se hicieron los derechos. Claro que se hicieron por una construcción frente a las injusticias y las atrocidades humanas. Tardamos muchos años en reconocerlos, muchísimos. O sea, estamos hablando de 1948, o sea, imagínense cuántos años, de cuántos horrores, de cuántas guerras hemos pasado para parir los derechos humanos, que pues desde que se crearon hasta ahorita cada vez se van ampliando más. Cuando yo estaba en la secundaria, eso era en la época de la prehistoria, pero no vamos a hablar ahorita de esa época, pero sí vamos a decir que los derechos, pues, eran para las personas, pero no para los animales, por ejemplo. Bueno, hoy en día podemos hablar de los derechos de los animales, podemos hablar de los derechos de los pueblos, de las culturas. Había toda una serie de los derechos a la diversidad sexual. Eso no se podía ni siquiera tocar en México. Entonces, me parece que la visión de derechos humanos y todo lo que implica la construcción de ciudadanía, por supuesto que abona a ver a los demás. Y sí me parece que verlos desde las emociones, pues vamos a interpelar mucho más a nuestros estudiantes y a nosotros mismos. ¿Qué nos indigna? ¿Desde dónde nos indignamos? ¿No? Porque ahí entra pues el estómago, ¿no? Decir, esto no puede ser que una persona no tenga qué comer y dónde dormir, ¿no? Entonces, desde esa indignación constructiva, desde esa indignación que me permite organizarme con otros para ver qué podemos hacer, ¿no? Desde dónde podemos juntar unos libros para dejarlos en una comunidad pobre que se quedó sin escuela, que se quedó sin nada, y que puedan por lo menos leer, ¿no? Cuentos o algo, ¿no? Muchísimas gracias, Ivonne, por esta participación, por tu presentación. Hay muchas preguntas, pero también nosotros desde Fundación SM
tenemos la idea de hacer un CIEI continuo, que todo no se agota en una sesión. Entonces, las vamos a organizar, tomar en cuenta para encontrar diferentes formas de dar respuesta, ¿no? Es mucho lo que hay que trabajar sobre las emociones, sobre esto que tú nos presentas hoy, nos has presentado hoy día, y te agradecemos estar con nosotros, haber compartido de tu experiencia, haber compartido tus vivencias como educadora, como psicoterapeuta. Muchísimas gracias, Ivonne, por esta participación en nombre de los profesores peruanos y también de Fundaciones. Muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y lo que busco es moverlos, ¿eh? Que esto no acabe con mi plática, que a partir de aquí empiece el movimiento. Muchísimas gracias.